Buenos días, ¿es días? Sí, todavía es de día. Buenos días, ¿cómo están? ¿Se gozaron en esa alabanza? Ah, yo sí, yo le canto a todo pulmón, así no me salga bien. Es así como que, estamos delante de la presencia del Señor, qué bendición, ¿verdad? Bueno, bienvenida, doña Berta, Dios la bendiga, es un gusto tenerla aquí con nosotros. Después les contamos de Casa de Oración, quiénes somos, ¿verdad? Para que tengan una noción de quiénes somos y qué hacemos. Y bueno, lo que sí le digo es que somos muy aferrados a la palabra, ¿verdad? La Biblia es lo que nos guía. Y bueno, como nos manda el Señor. Hemos estado estudiando las cartas paulinas, la carta del apóstol Pablo que él le escribió a varias iglesias. Hoy vamos a estudiar la segunda parte de la carta de los filipenses. ¿Quién recuerda el tema principal de la primera parte que hablamos en el capítulo 1? ¿Alguien recuerda que hablamos? No, eso fue ayer. Eso fue ayer. La semana pasada al apóstol Pablo se enfocó en el gozo en el Señor. Y en realidad eso es lo que la carta de Filipenses en general habla, ¿verdad? Pero él se enfocó mucho en el gozo en el Señor, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió la carta a los filipenses? En la cárcel, ¿verdad? Y él no sabía ni siquiera si iba a salir de allí. Él esperaba salir de allí. Pero que él exhortaba a los hermanos de Filipo a que todo lo hicieran con gozo, ¿verdad? Entonces, tomando eso, recordando eso de la semana pasada, vamos a continuar. Y vamos esta vez a ver capítulos 2, 3 y 4, ¿verdad? Recuerden que esta carta solamente tiene 4 capítulos. La semana pasada vimos la introducción y el capítulo 1. Hoy vamos a ver capítulo 2, 3 y 4. Y si vamos a la Biblia, en capítulo 2, versículos del 1 al 4. Esperemos que el hermano... Ok, aquí dice... Por tanto, yo tengo la Reina Valera, versión Reina Valera. ¿Usted tiene? También. Ok. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Versículo 3 dice, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que la humildad y la sencillez de corazón son esenciales para vivir en armonía. No podemos hacer las cosas cuando somos cristianos, cuando somos hijos de Dios, cuando hemos renunciado a nuestra vida y la hemos puesto en las manos del Señor y hemos dicho, Jesús, tú eres nuestro Salvador y hemos nacido de nuevo, nosotros no podemos andar ni con vanagloria ni por contienda. Eso no funciona así. No somos entonces cristianos si andamos con vanagloria y con contienda. ¿Qué es contienda? Peleas, iras, ¿verdad? Siempre andamos a la defensiva. Eso es contienda. Vanagloria es, mírenme a mí, yo soy la mejor, yo soy la que hago, yo soy... No, tenemos que darle toda la gloria, toda la honra. ¿A quién? A nuestro Señor. Pablo expone varias razones por las que como iglesia debe procurarse vivir en armonía.
Precisamente ese estilo de vida entre los filipenses aumentaría el gozo de Pablo. Aún estando en la cárcel, él les decía, vivan humildemente, vivan con sencillez de corazón, porque eso hace que como iglesia vivan en armonía. ¿Y qué va a pasar cuando yo me entere que ustedes están viviendo así? Yo voy a tener aún más gozo aunque yo esté preso. También dice que debe evitarse la contienda y los motivos orgullosos y egoístas, la vanagloria, pues estos son enemigos poderosos de la vida de la iglesia, ¿verdad? Y lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto, no aquí, pero venimos de otras iglesias, ¿verdad? Y sí lo hemos visto, lamentablemente, y eso entristece nuestro corazón. Cuando vemos a hermanos, ¿verdad?, peleándose unos con otros, o vemos a uno que quiere, ¿verdad?, ser protagonista, lamentablemente, ¿verdad? Y eso no, estos son enemigos poderosos de la iglesia. Más bien debemos permitir que la humildad gobierne nuestros corazones. Ante esta, el orgullo y la vanagloria tienen que ceder y tienen que huir. Si leemos los versículos del mismo capítulo, versículos del 5 al 11, aquí el apóstol Pablo nos habla de que Cristo es nuestra inspiración, Él es nuestro modelo. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró a que, bueno, yo soy Dios, por lo tanto yo soy mejor. No. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A quién no le toca eso? ¿Verdad? Eso a mí me toca el corazón. Que el mismo Dios, el mismo Señor, se humilló y se hizo obediente y murió como un criminal. Porque en esa época la crucifixión era la peor manera de morir. El versículo 9 dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo acabamos de cantar, ¿verdad? Su nombre es lo más alto, lo más grande. No hay otro sobre ese nombre. Versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la convivencia y el servicio humilde y con sencillez de corazón. Y el apóstol nos expone el ejemplo de Jesucristo, que siendo Dios mismo, Él se humilló y se hizo uno igual que nosotros. ¿Cuál es la característica de un cristiano, de un verdadero cristiano? Lo hemos hablado ya varias veces y vamos a recordarlo. La característica de un verdadero cristiano es que siempre toma en consideración todo lo que va a hacer, siempre toma en consideración a los demás, no a sí mismo. Si voy a hacer tal cosa, ¿cómo va a afectar eso a los que están a mis alrededores? Se llame mi esposo, mi esposa, se llamen mis hijos, mi familia a mi alrededor. ¿Cómo va a afectar eso? Y sobre todo, número 1, siempre pensamos si eso glorifica a Dios. Lo que voy a hacer, lo que voy a decir, ¿eso glorifica a Dios? Siempre nos tenemos que hacer esa pregunta. El apóstol nos muestra que el Señor se despojó de su gloria y alta posición, sin egoísmo, renunció no solo a aquello que tenía en el cielo, sino aún a su misma vida. Fue crucificado, ¿verdad? Se despojó aún de su propia vida. Vemos en este ejemplo también el comportamiento tan diferente de Jesús
en relación con el primer Adán. Sabían que Adán, está el primer Adán, que fue Adán y Eva, ¿verdad? En el Edén, y está el postrero Adán. El postrero Adán es Jesús mismo, ¿verdad? El primer Adán siempre deseó e intentó alcanzar la igualdad con Dios, ¿verdad? Él le escuchó a Eva y Eva le escuchó a Satanás cuando le dijo, no, come del árbol, eso te hace igualito a Dios. Y esa motivación del corazón de ser iguales a Dios los llevó a pecar, ¿verdad? Lo intentaron. Mientras que el postrero Adán, que es nuestro Señor, sin embargo, él más bien se humilló a sí mismo, renunció a todo, se hizo siervo y nuevamente se fue obediente hasta morir como un criminal. Entonces vemos ahí la diferencia entre el primer Adán y el postrero Adán. El primero trató de ser como Dios y nuestro Señor fue todo lo contrario. Siendo Dios, se despojó de su deidad y pasó a ser uno de nosotros como siervo. Hacer la voluntad de Dios en su totalidad no fue fácil para el Señor. Él fue tentado en todo. Así que cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, pero es que tú no sabes lo que me pasa. ¿Cómo que no sabes? Si Él pasó también por lo mismo. Él pasó igualito, Él fue tentado en todo. Y por supuesto que Él sabe, ¿verdad? Y para Él no fue fácil. Pero el Padre siempre estuvo allí para fortalecernos. ¿Y quién está siempre allí para fortalecernos? A nosotros, ¿verdad? Siempre está el Señor Jesús, está siempre para fortalecernos. Su Santo Espíritu está con nosotros. El Señor Jesús fue exaltado hasta lo sumo por el mismo Dios Padre. ¿Y por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Eso es garantizado. En los versículos del capítulo 2, versículos 12 al 18, leemos: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y sin contienda. Nuevamente, le está diciendo, ¿verdad? Déjense de estar agarrándose de las greñas. Para que sean irreprensibles y sencillos. Nuevamente usa la palabra irreprensible. Recuerdan que en el primer capítulo él los exhortaba a ser irreprensibles. A Timoteo también lo exhortaba a ser irreprensible. Aquí continúa exhortando tanto a los filipenses como a nosotros, que seamos irreprensibles y que seamos sencillos, que seamos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Estamos en una generación maligna y perversa? Sí, estamos. ¿Qué vemos allá afuera? ¿Verdad? Bien feo y se va a poner peor. Se va a poner peor. Por eso que nosotros tenemos que asegurarnos que nosotros tratamos en todo momento ser irreprensibles y sencillos, no vivir con contienda, no vivir con vanagloria. ¿Es fácil? No. ¿Por qué? Porque estamos en contra de la corriente. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y vivimos en contra de la corriente. Y nos van a apuntar, nos van a señalar, nos van a criticar, se van a burlar de nosotros. Pero tenemos a un Dios que honra a quien lo honra. Nos tenemos que siempre recordar de eso. Dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿A qué ya hemos sido llamados a ser? Hemos sido llamados a ser la luz del mundo, igual que la sal de la tierra. ¿Es o no es? ¿Verdad? Lo hemos escuchado muchas veces. ¿Pero? Luminares.
El versículo 16 sea asidos de la palabra de vida. Asidos significa aferrados. Nos tenemos que aferrar a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Este es un hombre que está preso, ¿verdad? Y miren las palabras que él está diciendo. Leamos las palabras que él está diciendo. Dice, regocíjense. Nuevamente podemos pensar que Pablo estaba loco. Estás detrás de las rejas, estás ¿verdad? Privado de tu libertad. Y tú estás llamando a los hermanos de Filipo que se regocijen. ¿Verdad? Es así como digno de admirar y de imitar. Pero sabemos que ¿quién le daba ese gozo? El saber que es el Señor el que está obrando. Al terminar de plantear el ejemplo de Jesús, Pablo ahora exhorta a los hermanos de Filipo a ocuparse en su salvación, sobre todo ahora que Pablo no estaba con ellos. Entonces la iglesia se debe esforzar, nosotros nos debemos esforzar por madurar como cristianos. ¿Y qué significa madurar? ¿Verdad? Así como un niñito va creciendo, así somos también los cristianos. Empezamos en los caminos del Señor, no conocemos mucho de la palabra, no sabemos muchas veces ni siquiera cuáles son las promesas del Señor, no sabemos que hay más de 10 mandamientos, ¿verdad? Y hacemos cosas por ignorancia. Pero en la manera en que vamos aprendiendo, vamos madurando. Ya sabemos que el congregarse es un mandamiento, ¿verdad? Ya sabemos que ir y llevar la palabra es un mandamiento, ¿verdad? Al igual que los 10 mandamientos que se nos han enseñado, ¿verdad? Anteriormente. Eso sí, él está invitando a los hermanos de Filipo y a nosotros también, que debemos esforzarnos por madurar como cristianos. Eso sí, manteniendo un corazón humilde. Teniendo un corazón humilde. Deben evitar las murmuraciones y las contiendas, actitudes y acciones, las cuales la tuvo el pueblo de Israel cuando andaban en el desierto. ¿Recuerdan lo que hemos estudiado Éxodo, el libro de Éxodo? ¿Cómo andaba esa gente? Moisés, ¿para qué nos sacaste de allá? Ya teníamos comida, queremos carne, ¿verdad? Todo era una quejabanza. Todo era una quejadera, no estaban conformes con nada. Y eso que los llevaba a que vieran, a que no pudieran ver las bendiciones de Dios. Y en eso nos la pasamos algunas veces nosotros, a quejarnos por lo que tenemos y a quejarnos por lo que no tenemos. Y si no lo tenemos, señores, porque no, el Señor no nos los quiere dar. ¿Y por qué no nos los quiere dar? Porque nos está privando de algo, ¿verdad? La hermana comentó al principio, ¿verdad? Nos estaba comentando de su ida a Bogotá. Y ella misma lo reconoció. Fui terca, ¿verdad? Y no le fue muy bien. Bueno, y ahí entramos en el tema de voluntad soberana, voluntad permisiva, pero ese no es el tema de hoy. ¿Verdad? Entonces, ¿qué? Tenemos que aprender a madurar, a evitar andar como andaban el pueblo de Israel en el desierto. Eso generaba tristeza y generó dolorosas consecuencias. ¿El pueblo de Israel entró a la tierra prometida? No. ¿Por qué? Por andar con la quejadera, por andar con el murmuraciones, por andar con las contiendas, por andar inventándose, haciendo dioses ¿verdad? Para adorar a algo. Pero, ¿qué pasó? Ellos mismos se quitaron el privilegio de entrar a la tierra prometida. ¿Quieren ustedes entrar a su tierra prometida? Yo sí. Entonces, vamos a evitar consecuencias dolorosas. ¿Por qué? Porque ya hemos estudiado muchas veces todo lo que hacemos
tiene consecuencias. Todo, tanto lo bueno como lo malo, ¿verdad? Y recuerden, los que somos padres, lamentablemente algunas veces esas consecuencias las pagan nuestros hijos, ¿verdad? Eso nos debe llevar más a cuidar de nuestra salvación. Pablo dice, al evitar estas cosas caminarían en luz, somos llamados a ser la luz de la tierra, y sin mancha en medio de una generación inmoral y perversa. Lo estaban viviendo en ese tiempo, estamos hablando de los años 61 después de Cristo, todavía en el año 2025 después de Cristo, todavía estamos viviendo una generación inmoral y perversa, ¿verdad? Todo lo que se ve allá afuera que no quiero ni nombrar, porque ya ustedes lo saben. No, eso no glorifica a Dios en ningún momento, en ningún sentido. Un cristiano que vive en conflicto, en calumnia, en ira, en contienda, en vanagloria, no va a glorificar a Dios. Y en ese momento y si estamos viviendo así, tenemos que discernir, ¿hemos nacido en verdad de nuevo? ¿Somos en verdad nacidos de nuevo? Porque si estoy viviendo en contienda, en vanagloria, con todos estos, ¿verdad?, inmoralidades, todas estas perversidades, un nacido de nuevo se aparta de todo eso. El apóstol anima a los filipenses a perseverar, y ya hablamos de lo que es asidos, ¿verdad? Que en el versículo 16, asidos de la palabra de vida. Esto nos recuerda que es la palabra de Dios la que nos nutre, nos fortalece nuestro espíritu para perseverar ante la adversidad. ¿Cuántos no llegamos aquí algunas veces los domingos y tenemos 50 millones de cosas en la cabeza, ¿verdad? Estamos luchando de repente con una enfermedad, ¿verdad?, con la incertidumbre, ¿verdad? Me hice un examen médico, estoy esperando resultados, ¿qué va a pasar? Pero sin embargo tenemos que recordar que al llegar aquí, o aún en nuestras casas, cuando nos sentamos a leer la palabra, nos sentamos a escuchar una prédica, nos sentamos, ponemos el volumen de la radio o del YouTube con alabanza. ¿Qué pasa? Se nos nutre nuestro espíritu. Y algunas veces se nos olvida hasta el problema, ¿verdad? El problema todavía está ahí, pero ya no estamos pensando en eso. Por eso Pablo nos dice que seamos asidos a la palabra de vida. ¿Para qué? Para nosotros alejarnos de las contiendas, de las vanaglorias, de la ira, de las murmuraciones. De igual manera, Pablo sigue adelante sirviendo a Dios, consciente también de que estará con los filipenses en el día de Jesucristo y será esto razón de gran gozo para él. Capítulo 2, versículo 19 al 24. Aquí el apóstol recomienda a Timoteo y dice que él va a enviar pronto a Timoteo. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo o padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. El objetivo de enviar a Timoteo allá a Filipo era estar de buen ánimo, tanto para Pablo como para los filipenses. Al estar enterado de lo que sucedía y para enterarse de qué sucedía en la iglesia, porque él no podía ir personalmente, él estaba preso. Entonces él necesitaba enviar a alguien en el cual él confiaría. ¿Y él confiaba en quién? En Timoteo. Entonces, el apóstol primero, para poder enviar a Timoteo, el apóstol les cita ciertas cualidades de Timoteo.
es un siervo de Dios. Confío en él, ¿verdad? Yo lo he discipulado. Es uno de mis, ¿verdad? Que ha estado muy cerca conmigo, lo he discipulado. Y también les dice que Timoteo se preocupa sinceramente por el bienestar de los filipenses. No solamente Pablo, Timoteo también se preocupaba por los filipenses. Y los filipenses conocían los méritos de Timoteo, pues había trabajado con ellos. No era la primera vez que Timoteo va a ir a trabajar con ellos. Ya había trabajado con ellos y había visto su servicio a Pablo. Por eso dice, como padre, como hijo a padre, ha servido conmigo en el evangelio. En los versículos 25, del 25 al 30, también Pablo les habla de enviar a Epafrodito. Y dice, mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Ahí lo describe, su hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Aquí el apóstol Pablo les dice, les voy a enviar a Epafrodito, mi compañero de milicia, mi amigo, mi hermano, quien se preocupa por administrar mis cosas. Y le dice que es un colaborador, compañero de milicia, mensajero, ministrador de las necesidades. O sea, era un siervo diligente, valiente y dispuesto. ¿A qué nos llama el Señor a ser? Nos llama a ser diligentes, valientes y dispuestos. ¿Verdad? ¿Hacer qué? Hacer la obra del Señor. Epafrodito, de paso, qué tremendo nombre, ¿verdad? Epafrodito estuvo enfermo, a punto de morir. Y Pablo dice que eso sucedió por el servicio a Pablo. Se ve que Epafrodito estaba ayudando a Pablo. Quién sabe que de repente pasaría mucho tiempo sin dormir, sin comer, de repente la lluvia, el frío, no sabemos en realidad las circunstancias, pero dice que estuvo enfermo a punto de morir por servicio a él, a Pablo, pero que Dios lo levantó. Y Pablo no tuvo más tristeza, porque Pablo decía, imagínense, estoy triste porque estoy en la cárcel, estoy triste porque no puedo ir a ver a mis hermanos en Filipo, estoy triste porque no puedo hacer las cosas que quiero hacer porque estoy aquí encerrado. Y si se me muere Epafrodito, con el que yo cuento, ¿verdad? Eso iba a ser, por eso es que él dice tristeza sobre tristeza. Y les pedí a los filipenses que lo recibieran y lo atendieran con gozo y tenerlo en alta estima, ¿verdad? Porque Pablo reconocía que Epafrodito era muy valioso, no solamente para él, sino para la obra del Señor en general. Ese es el capítulo 2. Ahora pasamos al capítulo 3, donde el apóstol nos dice que dejemos atrás el pasado y sigamos adelante. Eso también es difícil, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo del 1 al 11, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Wow. Guardaos de los mutiladores del cuerpo.
Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¡Wow! En versículo 3, no, perdón, en el versículo 2, guardado de los perros. Y no estamos hablando de los caninos de 4 paticas que vemos por ahí. Él no está hablando de esos perros. Él está hablando de los falsos maestros. Él está hablando de los judaizantes, de los que querían venir a la iglesia de Filipo y cambiar todas las enseñanzas que Pablo ya les había dado y traer de nuevo lo de la ley, ¿verdad? Y confundir a los hermanos. Y aquí Pablo habla de algo muy interesante, que es cosas que eran de poco valor para Pablo. Él dice, él estaba diciendo que estaban trayendo confusión. Estos perros estaban trayendo confusión. Estos malos obreros estaban trayendo confusión. Y mutiladores de cuerpo. Estaban trayendo confusión a los cristianos. ¿Por qué? Porque querían imponer a los creyentes la circuncisión, lo cual ya no era necesaria, ¿verdad? Eso fue la ley. Pero cuando Cristo vino, ahora vivimos por gracia. Ya no necesita ser circuncidado, como decían, ¿verdad? Los tiempos atrás los judíos. Y querían traer otros ritos de la ley, que tampoco ya son aplicables. Más bien, Pablo quería que se afirmaran en la verdad de la cual él les había enseñado. Y por eso les dice, no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es útil. El apóstol cita aquello en lo que antes de Cristo se apoyaba. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley farisea, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la ley irreprochable. Todo esto ahora es de poco valor, pues ahora su mayor deseo es Cristo mismo. Es todo lo que importa, ¿verdad? Ya todos esos otros ritos y todas esas cosas, ya eso no era de valor, ya eso no importaba. Sin embargo, Pablo en algún tiempo lo practicó, ¿verdad? Él era muy celoso de la ley judía, por eso es que él perseguía y mataba a los cristianos. Pero cuando él tuvo su encuentro con Jesucristo, se le quitó la venda de los ojos, gloria a Dios, ¿verdad? Y comenzó a entender que no era por estos ritos, sino era por la gracia de Dios. Ahora, en versículos 12 al 14, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui, también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo, Pablo, mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. No miremos atrás. No nos aferremos al pasado. Seamos aferrados a Cristo. Seamos asidos a la palabra. Es por Él, para Él y en Él. ¿Verdad? Aquí el apóstol les está haciendo un llamado a que nos aferremos a Dios. Debemos perseverar, olvidar lo que queda atrás. Y si lo vamos a recordar es solamente por las enseñanzas, para recordar qué es lo que hemos aprendido. Porque de nada vale vivir experiencias y no aprender nada de ellas. De todas las experiencias aprendemos algo. Pero malo es que vivamos la experiencia y la volvemos a repetir, y la volvemos a repetir, y la volvemos a repetir. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Necesitamos extendernos hacia adelante. Y eso es, necesitamos madurar, necesitamos avanzar, necesitamos salir de ese pasado que nos atan. Y procurando el premio. ¿Y quién es el premio? Nuestro Señor. Del pasado solamente debemos mantener las enseñanzas, como lo dije anteriormente. Y no recordar con anhelo volver atrás. ¿Se acuerdan la esposa de Lot? Cuando salieron de Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo? Mira, ¿y qué le pasó? Se convirtió en estatua de sal. No queremos ser estatuas de sal, ¿verdad? Ella anhelaba Sodoma y Gomorra. Ella anhelaba ese pasado. Lo mismo en el pueblo de Israel cuando salieron de las garras del faraón. ¿Qué hacían? Siempre lamentándose. Nos trajiste al desierto a pasar problemas, ¿dónde está? Aunque vivían en esclavitud, ellos preferían estar con el faraón. Ellos preferían vivir en esclavitud. En vez de avanzar, ¿verdad? Proseguir hacia la meta. ¿Y cuál era la meta? La tierra prometida. No, ellos preferían vivir del pasado y lamentarse por lo que fue, por lo que no fue, por lo que pudo haber sido. No, continuemos adelante. También como cristianos debemos concentrarnos en Cristo mismo y es procurar alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ahora, en versículos del 15 al 21, capítulo 3, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos que hemos llegado, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales los dije muchas veces. Pablo predicaba mucho sobre los falsos maestros, las falsas enseñanzas, el judaísmo. Y ahora le digo llorando. Ese era el sentir de Pablo. Hermanos, les digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios con minúscula, de minúscula. ¿Qué quiere decir Dios con Dios de minúscula? Un Dios creado por el hombre, inventado por el hombre. Ahí no está hablando del Dios verdadero, ¿verdad? Dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí el apóstol Pablo
nos describe 3 evidencias de aquellos que no quieren de verdad seguir el camino del Señor. ¿A cuántos conocemos así? ¿Verdad? Sino que anhelan satisfacer sus deseos propios, y esos deseos son carnales. Y su fin es la perdición eterna, ¿verdad? ¿Y a cuántos les decimos, verdad? Sálgase del pecado. Sálgase del pecado. Y aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Y dice, 3 evidencias. Número 1, su Dios, que es Dios con D minúscula, es el vientre. Y lo dice en el versículo 19, ¿verdad? Y esto no significa necesariamente alimento, ¿verdad? No está hablando del vientre estómago, de llenar el estómago, aunque la gula es pecado también, ¿verdad? En sentido figurado, él está hablando de deseos sensuales. Fornicación, adulterio, ¿verdad? Homosexualismo. Todas esas cosas que sencillamente alimentan el vientre. Entonces está usando el vientre como, ¿verdad?, una figura de deseos sexuales, sensuales. Número 2, su gloria es precisamente lo que debería avergonzarlo. Predican, pero no aplican. Hacen ruido, pero no viven lo que enseñan. ¿A cuántos conocemos así? Su ego y su orgullo son tan evidentes que producen vergüenza. Y número 3, para distinguir a estos que no quieren de verdad seguir el camino del Señor. Estamos hablando de aquellos que no quieren seguir el camino del Señor. Dice, solo piensan en lo terrenal. Seguimos en el versículo 19. ¿Y cuáles son esas cosas terrenales? Son los deseos de su corazón que no está en el cielo, sino en la tierra. ¿Conocemos algunos de esos deseos terrenales? Yo quiero tener una casa grande, yo quiero tener el carro último modelo, yo quiero tener Dios mío, dame una casa, Dios mío, dame un carro, dame una cuenta de banco con muchos ceros. Pero eso no es lo que el Señor nos da. Eso es lo que conseguimos a través de su gracia, si el Señor así lo quiere, ¿verdad? Pero el Señor no nos da deseos terrenales, Él nos da bendiciones espirituales. ¿Para qué? Para que con esas bendiciones espirituales nosotros podamos hacer cosas, ¿verdad? Y hacerlas correctas, que podamos recibir bendiciones que se manifiesten aquí en la tierra, claro que sí. No estamos diciendo que tener una casa grande y un carro último modelo, no es pecado y eso no es malo. Pero si el Señor nos los da, ¿verdad? Y muchas veces Él no nos da porque Él sabe, ¿verdad?, que si lo tenemos nos podemos llenar de orgullo y nos podemos apartar de Él. Y por eso Él sabe lo que nos conviene, ¿verdad? Entonces, esas son las 3 cosas que nosotros podemos usar como cristianos para evidenciar a aquellos que no quieren seguir el camino del Señor. Lo repito, su Dios es el vientre, predican pero no aplican, hacen ruido pero no viven lo que enseñan, su orgullo y su ego son muy evidentes que dan vergüenza y solo piensan en lo terrenal. Así termina en el capítulo 3. Yo diría que un poco fuerte, ¿verdad? Ahora pasamos al capítulo 4. Vamos bien con el tiempo. Y estos son los consejos que el apóstol Pablo nos da y él también agradece. Y estamos en el capítulo 4, versículo del 1 al 5. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firmes en el Señor. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Verdad? Los llama hermanos, amados, deseados, son gozo y corona mía. Me dan hasta ganas de llorar.
Verá, qué bonito que un hermano se dirija a uno de esa manera. Y nos dice, estén firmes en el Señor. Y le dice a dos mujeres, estas mujeres, dice, ruego a Evodia y a Sintique, tremendos nombres, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, hablando de Timoteo, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¡Wow! Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Quiénes creen que el Señor está cerca? ¿Verdad? Las evidencias se nos han mostrado. El Señor está cerca. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos está dando consejos. Nos dice, Evodia, Sintique, no queremos ser ni una Evodia ni una Sintique, porque estas dos andaban agarrándose de las greñas. Y él les dice, sean de un mismo sentir, mujeres, por el amor de Dios. Ya que ustedes son líderes en sus comunidades y sus diferencias que ustedes tienen están afectando a la iglesia. La gente se está dando cuenta que estas dos, hemos conocido Sintique y Evodia, yo sí las he conocido, ¿verdad? Y sí, eso causa distracción en la iglesia. Es decir, estas dos mujeres debían de dejar a un lado su ego y su orgullo y que caminaran juntas sirviendo a Dios. Para eso hemos sido llamados. Aquí somos poquitos, ¿verdad? Pero estos poquitos hacemos la obra de Dios. Y confiando en que el Señor añade los que han de ser salvos, porque eso dice su palabra, eso dice su promesa, ¿verdad? Estamos haciendo iglesia y estamos haciendo iglesia. Y a eso estaba llamando él a estas dos hermanas, a que dejaran las contiendas, que dejaran el problema que tuvieran entre ellas y que sirvieran juntas a Dios. Y esto requería humildad de corazón. Es muy interesante la exhortación del versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es decir, estén gozosos, alegres, con fuerza y ánimo. Y nuevamente, ¿de dónde los anima el apóstol? De la cárcel. Nuevamente tenemos que continuar recordando que él estaba en la cárcel. Y él le está pidiendo a gente que estaban libres que se regocijaran. Y los estaba exhortando a ser amables y gentiles delante de todos los hombres. Porque el Señor está cerca. Es decir, la gentileza de la iglesia es una excelente manera de evangelizar. ¿Y qué debemos hacer nosotros? En lugar de angustiarnos. Vamos a leer versículos de 6 al 9. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacerlo. Y el Dios de paz estará con ustedes. El cristiano no debe permitir que ni la ansiedad ni la angustia aflijan sus corazones. Más bien, cuando sentamos, ¿verdad?, alguna angustia, alguna depresión, alguna tristeza, ¿qué debemos hacer? Debemos ir a la presencia del Señor, en oración, leyendo la Biblia, escuchando alabanzas, escuchando prédicas,
¿verdad? Llamando a un hermano, estoy triste, ora por mí. También se vale, ¿verdad? Busquémonos, apoyémonos, pero busquemos a las personas que nos van a edificar, no a los que nos van a echar para atrás. Y necesitamos poner dificultades en las manos del Señor. Cuando hacemos esto, encontramos la paz de Dios, que viene a llenar nuestros corazones. Al poner esto en las manos de Dios, nuestras peticiones debemos de dar gracias. Tenemos que siempre ir ante la presencia del Señor con un corazón agradecido. Y esto constituye una evidencia de nuestra fe, ya que vamos a agradecer lo que está por llegar, algo que no hemos visto. ¿Y qué es lo que es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y al agradecerle al Señor por algo que no hemos visto, que no ha llegado todavía, y estamos evidenciando nuestra fe. El creyente debe ser diligente en llenar su mente y su corazón con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que edifique su vida. Recordemos que está escrito, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por tanto, cultivemos esa verdad. Tengamos la mente de Cristo y adoremos al Señor con nuestros pensamientos, sometiendo nuestra mente cada día al Señor. Cada vez que nos venga un pensamiento negativo, Señor, quítalo. Señor, quita este mal pensamiento. ¿Los hemos tenido? Sí. ¿Los tenemos? Sí. ¿Verdad? El que diga que no tiene mal pensamiento, hablamos después. Pero sí, tenemos malos pensamientos, ¿verdad? Pero en el momento que eso suceda, acudamos al Señor. Quítame este pensamiento, ¿verdad? Quítame esta angustia. Me estoy angustiando por algo que todavía ni siquiera sé. Pero tengo que confiar que lo que viene de ti va a ser bueno, agradable y perfecto. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo agradece a los filipenses? Vamos al versículo del 10 al 17. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabes también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mal usado, sí. Muy mal usado. Muy mal interpretado. Aquí lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es que he tenido riquezas, pero también lo he perdido todo, ¿verdad? Y sin embargo, estando tanto en la riqueza como en la pobreza, todo lo he podido hacer, porque es por Cristo, no por mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no significa de que, como le dijo una persona a alguien que le dijo, no, pero es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, bueno, súbete ahí y lánzate, pues. ¿Verdad? De repente fue algo así como medio maloso, pero que le dijera eso. Pero sí, o sea, a lo que se está refiriendo al apóstol Pablo es que lo he tenido todo, lo he perdido todo, he estado preso, he estado enfermo, he estado ciego, he estado, ¿verdad? Él recuerda todas las circunstancias, todas las adversidades, pero todo lo ha podido hacer porque es por Cristo, ¿verdad? Nosotros también, nosotros hemos tenido y el Señor nos ha llevado a cero, no una, no dos, varias veces. ¿Para qué? Para que aprendiéramos una lección,
¿verdad? De que no era la cuenta de banco, de que no era la riqueza, de que no era el carro, de que no era la casa, de que no era por el trabajo que pagaba bien, sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo estaba encarcelado y con muchas necesidades materiales. Y la iglesia de Filipo recoge una generosa ofrenda y se la envían a través de Epafrodito. Y ahí es donde viene, desde lo más profundo de su ser, el apóstol le agradece a los hermanos de Filipo. Ahora, ¿qué bendiciones recibirán los filipenses por haber hecho esto? Leamos del 18 al 23. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo termina esta carta agradeciéndole la ofrenda y les dice, van a recibir algunas bendiciones. Si leemos nuevamente el versículo 17, dice, no es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. No en la de él, sino en la de los hermanos de Filipo. Y ahí les está diciendo, tendrán fruto en su cuenta personal a saldo a favor de ustedes. Y no estamos hablando de dinero en el banco, señores, estamos hablando de quienes han oído que cuando hacemos algo para el Señor estamos abonando a nuestra cuenta, ¿verdad? Y eso es lo que les está diciendo. En el versículo 18 leemos, pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo les está diciendo que van a recibir aprobación divina por aquella acción que hicieron, lo cual es sacrificio acepto y agradable al Señor. El Señor les va a aprobar. ¿Y quiénes queremos la aprobación de Dios? ¿Verdad? No del hombre. Nosotros aquí no estamos haciendo las cosas para que el hombre nos apruebe o no, sino para que el Señor nos diga, siervo fiel. ¿Verdad? Y en el versículo 19, Pablo les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí el apóstol les está diciendo que ellos van a recibir provisión de Dios conforme a la bendición en Cristo Jesús. Que el Señor mismo se va a encargar de recompensarlos y que esto será de acuerdo a sus riquezas en gloria. Cerremos nuestros ojos. Vamos a tomar un tiempito para agradecerle al Señor por esta palabra, para recordar que es nuestro Dios, que es nuestro Señor, nuestro gran ejemplo, que es a Él a quien tenemos que imitar, que es nuestra inspiración y nuestro modelo, que tenemos que estar asidos a la palabra del Señor, a Cristo mismo, que necesitamos dejar el orgullo, el ego, la vanagloria, las contiendas, las iras, los deseos de la carne, que no podemos tener los deseos de nuestro vientre, nuestros deseos de la carne. No podemos complacer eso, sino que tenemos que hacer las cosas que el Señor nos manda hacer. Que apliquemos lo que predicamos, que apliquemos lo que hemos aprendido a través de nuestro Señor.
Que no vivamos en vergüenza con nuestro orgullo y nuestro ego. Que no anhelemos lo terrenal, sino que siempre estemos buscando lo del cielo, lo que viene de nuestro Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, mi Dios. Gracias, oh Dios, porque solo tú, Señor, eres digno de nuestra adoración. Solo tú, Señor, eres digno de nuestro agradecimiento, Padre. Y te damos gracias, Señor, en este día, por esta palabra confrontadora, Señor, pero muy edificante, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que tomemos esta palabra y se haga rema en nuestras vidas, Señor. Que la apliquemos en todo momento, Señor. Ayúdanos, Señor, a perdonar, Padre Santo. Ayúdanos a pedir perdón, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a dejar iras, contiendas, ego, vanagloria, orgullo, Señor. Que dejemos todo eso atrás, Señor, y que prosigamos a la meta, Padre Santo. Y que sepamos y siempre tengamos presente, Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Y que tú nos vas a recompensar, Señor, según tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Padre amado. Que todo lo que hagamos sea para glorificarte a ti, Señor, para edificar tu reino, mi Dios. Que aceptemos, Señor, nuestras correcciones, Padre Santo. Que seamos, Señor, una familia en la fe, mi Dios. Que nos levantemos los unos a los otros. Que nos ayudemos, Padre Santo. Así como tú le pediste, Señor, a Evodia y a Sintique, Señor, que dejaran todo su orgullo y todo su ego a un lado, Padre amado, y que trabajaran juntas, Señor, para edificar tu reino. Así, Señor, ayúdanos, Padre Santo, que como iglesia, como familia en la fe, como cuerpo de Cristo, mi Dios, sepamos, Señor, ayudarnos los unos a los otros. Que cuando actuemos, Señor, pensemos, mi Dios, en el prójimo. Pensemos, Señor, si eso te glorifica a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a mantenernos en tu presencia, Señor. Nos despedimos, Señor, en este momento de este lugar, Padre Santo, pero no nos despedimos de tu presencia. Que tu presencia continúe con nosotros por el resto del día, Señor. Que hoy, Padre Santo, meditemos en tu palabra y que cualquier cosa que vayamos a hacer, Señor, primero seamos prudentes, Padre Santo. Seamos justos, mi Dios, y que lo hagamos con amor a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén, amén y amén.